también está ocurriendo en este momento. No queremos alarmar, insisto, no queremos alarmar, esto está controlado, pero quiero comentarles que en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, al parecer hay un conato de incendio. Señor ministro, usted está enterado, voy a compartir el tweet del Cuerpo de Bomberos, quien ya se encuentra en el lugar. Estamos ahí. Esta es la cuenta del Cuerpo de Bomberos y ahí tenemos las imágenes que corresponden al Centro Penal La Esperanza. Como ustedes pueden ver, es el área que está cerca de la calle y dice Protección Civil de El Salvador, Centro Penal La Esperanza, calle Mariona, Mexicanos, bomberos pues se dirigen a la zona para atender el incendio. Ministro, ¿me puede comentar al respecto, por favor? Eso es prácticamente información en vivo. Sí, gracias Marisol. Y efectivamente, tal y como tú lo dices, esto no es para alarmarnos. Efectivamente, tenemos este incendio en el penal, en nuestro penal La Esperanza. La Esperanza. Esto es en la zona de Talleres. No tenemos ningún tipo de reporte de ningún tipo de pérdidas, ni mucho menos. Como les repito, esto es en la zona de Talleres. Es algo que ya como gobierno central lo estamos atendiendo en conjunto con Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. Todas las instancias de tanto policía, centros penales, estamos trabajando para poder sofocar este incendio que, como les digo, es en la zona de Talleres. Si no me equivoco por las mismas imágenes, eso tiene que estar relacionado a donde tenemos nuestra maquila, donde elaboramos las prendas que usan nuestros internos. Así es que yo sé que tenemos mucha gente allí, hay muchos familiares que pueden estar preocupados, pero les repito, este incendio es en la zona de los Talleres y ya estamos con todas las autoridades y el Cuerpo de Bomberos tratando de sofocar este incendio. No hay ningún tipo de pérdida humanas, no tenemos a este momento ningún tipo de reporte, incluso de personas que hayan resultado quemadas, precisamente porque no es en la zona donde están los internos en su día a día, sino más bien es en una zona de Talleres que todavía no se había empezado a laborar en esta zona. Así es, las autoridades de seguridad y justicia trabajando en este tema, ya lo decía, Protección Civil, bomberos, todas las instituciones integradas trabajando en el tema del Centro Penal La Esperanza de Mariona, pero quiero insistir, tranquilidad obviamente para las familias de los reos que se encuentran en este Centro Penal La Esperanza, ya que estas imágenes corresponden, como ustedes pueden ver, a la infraestructura que se encuentra justo pegado al área de la calle, que es precisamente esta calle entre el sector de Mexicanos y Mariona. Así que estaremos pendientes, es información en vivo, el ministro se encuentra con nosotros, estoy segura que su equipo de comunicaciones está pendiente y todo su equipo de dicha cartera de Estado estará compartiéndole más información para que antes de que se retire de nuestra entrevista pueda brindarnos más detalles. Estaremos pendientes. También quiero conversar con el ministro de Justicia y Seguridad esta mañana sobre las incautaciones de droga tan importantes que se han realizado en nuestro país. El año 2021 fue un año histórico en esta droga que se incautó, duros golpes al narcotráfico, y precisamente se ha realizado la quema de una droga, fueron 300 kilos específicamente, y quiero compartir con ustedes las imágenes. Vamos a ver las imágenes para que podamos hablar al respecto. Ya le habíamos dado la bienvenida al ministro, de nuevo ministro, bienvenido, y vamos a proceder a ver las imágenes. Bueno, en unos minutos va usted a ver las imágenes, ahí las tenemos, las imágenes que corresponden a esta quema de droga que vimos pues a través de Noticiero El Salvador, de sus diferentes emisiones. Ahí lo tiene, es un trabajo que permanentemente están realizando las autoridades. Cuéntenos al respecto, señor ministro. Sí, gracias Marisol. Esto ayer lo decíamos en la conferencia de prensa, este tipo de destrucciones, así como las incautaciones han venido incrementándose y hemos logrado posicionar a El Salvador como el único referente regional en este combate a este flagelo
a nivel internacional. El año 2021 tuvimos incluso ya a finales del año una de las incautaciones más grandes que incluía el decomiso a estas estructuras internacionales también de 2 semisumergibles, que fue más de 4.1 toneladas de drogas, que si ustedes también se recuerdan, pues la destruimos en los primeros días de enero, al igual que esta destrucción del día de ayer, que fue de los 300 kilos, que fue el último procedimiento que se desarrolló con nuestra policía costera el día 3 de febrero, que hubo una operación regional, le llamamos nosotros, porque no fue en aguas internacionales, sino fue en nuestro mar territorial, pero que involucraba un trasiego de droga desde Nicaragua hasta El Salvador para luego hacer un movimiento por tierra hacia Guatemala. Es bastante parecida la operación y la estructura al golpe que se dio los primeros días de enero también, donde recordaremos se decomisaron 500 kilos de cocaína. Interesante que el transbordo de esta droga se hace frente al Golfo de Fonseca, precisamente porque es una zona comunitaria entre 3 países y todo el derecho internacional que nos rige en esa zona. Tomamos la decisión como Gabinete de Seguridad de hacer la intervención hasta que esa nave ya estuviera en aguas territoriales salvadoreñas. Y digo esto porque casualmente días posteriores hubo una queja diplomática precisamente de uno de los países donde venía esta droga, relacionado al entorno sobre el Golfo de Fonseca. Por eso digo que tomamos la mejor decisión en hacer esta intervención en costa salvadoreña. Hay 2 salvadoreños detenidos, que el domicilio de donde eran, de la zona de Playas Negras. Para nosotros, como Gabinete de Seguridad y precisamente por las instrucciones que recibimos del presidente Nayib Bukele, entendemos la importancia de seguir combatiendo este flagelo, no solo en nuestra muralla que hemos plantado en el Océano Pacífico, que incluye aguas territoriales y que en referencia de kilómetros hemos hecho operaciones que sobrepasan los 900 kilómetros de nuestra costa, pero también a nivel regional, estas operaciones que se desarrollan, este trasiego de drogas en aguas costeras cercanas, que también implica un acompañamiento siempre de nuestra Fuerza Naval. Nosotros en el Gabinete de Cariño lo llamamos nuestros soldados del mar. También tenemos nuestros policías del mar y es lo que hemos estado impactando en estos 2 primeros meses del año. Solo la policía costera, con su fuerza de tarea Storm, ha logrado el decomiso de 800 kilos de cocaína en lo que va del año, y esto tiene mucha incidencia en el quehacer propio de salvadoreño, porque naturalmente estas estructuras demandan de salvadoreños. Alguna de esta droga puede quedarse en territorio salvadoreño y ya sabemos por qué es que tenemos que seguir frontalmente y de manera firme, contundente, combatiendo este fenómeno de la droga, porque precisamente esto, al llegar a las calles, al llegar a las manos de las pandillas, genera una espiral de violencia que está acabando con la vida de muchos jóvenes y alterando el orden en nuestras comunidades. Y es por eso esa firmeza y esa contundencia, Marisol, con la que estamos combatiendo el delito de narcotráfico, y no solo en operaciones costeras o de aguas internacionales. Ustedes han visto también cómo hemos estado capturando casi que a diario elementos o miembros de estructuras de estos grupos irregulares o pandillas que están siendo capturados con buenas cantidades de marihuana, con gramos de cocaína, con algunos de crack, y que generalmente también estos sujetos andan armados. Solo el día de ayer en la cordillera del Bálsamo, en la zona de Comasagua, hicimos 2 procedimientos de captura diferentes que estaban relacionados también a la tenencia de drogas y a la tenencia de armas. Y esto refleja
ese enfoque integral de combatir el narcotráfico, no solo a nivel internacional, que es una colaboración que el país, y denota también el compromiso que tenemos como país ante esa comunidad de naciones para apoyar a toda esta comunidad internacional en el combate al narcotráfico, pero también a nivel local y regional tenemos que seguir impactando a estas estructuras, porque sabemos, y lo hemos dicho siempre, este negocio en torno a la droga solo lleva a la muerte y a los hospitales. A los hospitales, así es. Y quiero mostrar un video, pero lo voy a hacer en solo minutos porque antes voy a retomar la información del incendio en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Le decía a su equipo de trabajo, señor ministro, le informaban que ya ha sido controlado, ministro. Sí, es lo que decía, gracias a Dios, esto ya fue controlado. Estamos viendo los reportes sobre que da el cuerpo de bomberos. Como les digo, gracias a Dios este incendio fue en nuestra zona de talleres. Ya saben el textil, cómo puede relacionar a esto, a un cortocircuito. Naturalmente los orígenes y todo es una investigación que tiene que desarrollar bomberos, pero también darle esa tranquilidad a todos los familiares que tienen internos en el Centro Penal Esperanza, que es un centro bastante también, que tenemos más de 7,000 internos en ese complejo de Mariona, es que el incendio ya está controlado y que no tenemos ninguna persona, ninguna víctima que lamentar, ni a nivel de fallecidos, ni a nivel de lesionados o quemados en este evento. Esas imágenes corresponden cuando inició este incendio hace algunos minutos, quizá media hora, pero sí la información importante para tranquilidad de las familias es que ya está controlado en su totalidad el incendio en el Centro Penal La Esperanza. Qué bueno que pudimos dar estas noticias muy pronto. Bueno, vamos ahora a seguir hablando del tema de la droga, que es un tema importante que el trabajo articulado de las diferentes instituciones de seguridad ha dado importantes golpes, como ya lo decíamos, al narcotráfico, y esto es como parte del proceso que se realizó la quema de drogas que han sido incautadas en diferentes operativos, entre ellas 300 kilogramos de cocaína valorados en $7.5 millones. Por cierto, fue un video que ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, mostraba en su cuenta de Twitter. Droga decomisada, droga destruida. Es la metodología implementada por El Salvador en el combate al narcotráfico. El ministro Gustavo Villatoro informó la destrucción de 300 kilogramos de cocaína valorados en $7.5 millones, incautados en la Operación Bahía el 3 de febrero en el Espino Usulután. Sobre este hecho, hay un proceso judicial en curso. Este día que nosotros estamos destruyendo esos 300 kilos, también en el juzgado de San Luis Talpa están siendo procesados los 2 salvadoreños que fueron capturados por este hecho. Además, se procedió a la quema de cocaína y marihuana incautadas desde junio de 2021 a la fecha en diferentes operativos. Son 690 kilogramos de cocaína y 10 personas que fueron detenidas en estos procedimientos, que han sido puestas a disposición de la justicia. Este es resultado de la operatividad del Plan Control Territorial a nivel nacional. El Plan Control Territorial va a seguir haciendo ese muestreo semanalmente de diferentes capturas y de diferentes procedimientos. Los resultados son irrefutables y vamos a continuar poniendo tras la justicia a aquellas personas que cometan los diferentes delitos. Seguimos firmes con nuestro compromiso de combatir el narcotráfico a nivel internacional, con nuestra muralla que ha construido nuestra Fuerza Naval en el Pacífico, con toda nuestra fuerza de la Policía Costera, con todo el trabajo territorial que realiza nuestra división antinarcótico dentro del territorio. La destrucción de la droga es un mensaje claro a las estructuras criminales que cada vez tienen menos posibilidad de cometer ilícitos. Las instituciones de seguridad reportan capturas de nacionales y extranjeros por delitos relacionados al narcotráfico.
Es histórica, sin duda, la administración del presidente Nayib Bukele con todo su gabinete de seguridad, con todos estos golpes que se han asestado al narcotráfico. Lo insisto, ministro, porque en el pasado no se daba. No sé si era incapacidad de las autoridades o una falta de voluntad por hacerlo. Yo creo que en el pasado era una mezcla de ambas cosas, Marisol. Incluso había muchas historias que se oían sobre el cambio que muchas veces lograban hacer por el periodo precisamente que era tan largo entre la incautación y la destrucción. Esto se prestaba también para que se pudiera hacer algún cambio de sustancias y poder destruir otra que era muy diferente a la droga decomisada, y es por eso que nosotros estamos implementando en conjunto con la Fiscalía y por supuesto con el órgano judicial este principio de droga decomisada, droga destruida. Ayer mirábamos cómo de manera simultánea la destrucción de estos 300 kilos del 3 de febrero se estaba llevando con la audiencia inicial en contra de las dos personas detenidas. Esto es muy importante. Ya ayer a los 300 kilos que decomisamos en febrero se sumaron otros 390 kilos que teníamos de decomiso justamente en el mes de julio, porque precisamente esta modalidad dependemos bastante también de los señalamientos o las instrucciones del órgano judicial. Sin embargo, pues aprovechamos casi que a dejar vacía nuestra bodega de evidencias en la división antinarcóticos, y esto es parte de ese día a día, de ese mejorar todos estos canales de coordinación y de mandar estos mensajes claros como gobierno, como sociedad, que vamos a seguir combatiendo este flagelo y hacerlo de una manera oportuna, ¿verdad? Precisamente para poder destruir de una forma mucho más ágil. Hacer eso también marca un antes y un después en la coordinación. Recordemos que venimos de escenarios donde los gobiernos anteriores a ellos mismos promovían que ni la policía ni la Fiscalía trabajaran de la mano, y eso es algo que encontramos muy arraigado tanto dentro de la policía como dentro de la Fiscalía, y que gracias a ese involucramiento de la Fiscalía General de la República en el Plan Control Territorial hemos logrado venir subsanando todo este tipo de errores errores provocados, porque precisamente no les convenía a muchos de los gobiernos, funcionarios de los gobiernos anteriores, que estas dos instituciones, que son las que tienen que responder y hacer justicia y derrotar la impunidad, estuvieran completamente divorciadas, precisamente para ellos seguir en sus negocios oscuros. Venimos de pactos incluso oscuros también con las pandillas a cambio de la sangre de nuestra gente, y es importante mencionarlo, Marisol, porque siempre también el presidente Nayib Bukele lo menciona. Es importante saber de dónde venimos, de qué estadio en que los gobiernos de turno anteriores promovieron este divorcio, un divorcio que constitucionalmente es un matrimonio entre la policía y la Fiscalía, precisamente porque esa es la herramienta para poder hacer justicia en este país. Y estamos con este combate precisamente para derrotar la impunidad, y es como estamos viendo también cómo hemos venido en una estrategia mantenida y sostenida en el tiempo para sacar de la calle a la mayor cantidad de homicidas y también poder resolver crímenes de alto impacto que tienen que ver contra la integridad física, especialmente la vida, poder resolverlos también de manera expedita, porque eso es parte del concepto de justicia. Justicia se dice muy bonito y muy fácil. El tema es pronta y cumplida justicia, resolver esos crímenes, mandar un mensaje como Estado de a dónde no queremos o qué tipo de criminales no queremos en nuestras comunidades. Me llama la atención cuando usted dice que se realiza esta quema de droga en los tiempos correctos, porque antes se
permanecía pues mucho tiempo para que se realizaran. Y quiero hacer referencia al tuit que colocaba el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la importancia de esa quema de la droga. Y decía, nuestra última incautación de cocaína valorada en $14 millones a su destino final. Quizá en el pasado no llegaba a su destino final, ministro. Sí, es lo que había muchas historias en el pasado sobre el cambio de sustancia y eso generaba ese morbo incluso de la opinión pública, ¿verdad?, sobre qué tipo de droga o qué tipo de sustancia era la que se estaba destruyendo, y precisamente por eso ayer invitamos a la comunidad de periodistas a que presenciaran precisamente todo el trabajo previo antes de llegar a la zona de Ilopango, que es la zona donde destruimos la droga, para que ellos fueran testigos y pudieran comunicar a la sociedad de todo ese trabajo, de ese uno a uno, de paquete por paquete, de ponerle el reactivo para que dé positivo a cocaína, y cómo después ese mismo paquete se vuelve a embalar y lleva todo un proceso de supervisión, no solo de nuestros peritos de la policía, sino también de personeros de la Fiscalía General de la República, actuando bajo la tutela siempre del órgano judicial. Es decir, esto es lo que nos importaba también comunicar ayer, es todo el trabajo que hay detrás de una incautación. Por eso el señor presidente decía a su destino final, y ese es el destino que va a estar teniendo toda esta droga que estamos decomisando, y no solo la destrucción, sino hacerlo en los tiempos correctos, precisamente para evitar cualquier tipo de distracción o de desnaturalización de todo este aparataje que se activa con una operación efectiva por parte de nuestros cuerpos de seguridad. Hablar del Centro Penal La Esperanza es hablar de 7.000 internos, es hablar de 7.000 familias que pueden angustiarse por la noticia con la que hemos despertado esta mañana, un incendio que se registró en las orillas prácticamente de la infraestructura. Quiero compartir con ustedes, ya lo decía el ministro de Seguridad, que ya fue controlado el incendio, y quiero compartir con ustedes el siguiente tuit de Centros Penales, y dice: un incendio se registró este día en uno de los talleres del Centro Penal La Esperanza, el cual no registra víctimas y ya está siendo controlado por bomberos. Seguiremos informando, es el tuit que presentaba Centros Penales. Ministro, dejábamos el tema antes de ir a la pausa. El tema de los desaparecidos ha disminuido drásticamente en comparación a los registrados en los otros años. Todas las autoridades de seguridad insisten que tiene mucho que ver el Plan Control Territorial, pero también las autoridades de seguridad han diseñado, lo decíamos, como la policía y fiscalía, para que las denuncias puedan ser recibidas en tiempo y darle una pronta atención. Sí, eso es parte de este trabajo coordinado que se hace, Marisol. Naturalmente, esto, y hay que hablarlo con esa transparencia, con esa imparcialidad, es un fenómeno que ha venido a la disminución, y que gracias a ese trabajo coordinado, efectivo, todas esas mesas de crisis que se arman cuando cualquier municipio tiene un reporte de una persona desaparecida, la activación del protocolo de acción urgente que también hemos estado revisando precisamente para ir mejorando y poder captar mejor la información de parte del que presenta su denuncia. Toda esta información nos sirve para poder hacer un mejor despliegue, y hemos visto cómo personas reportadas como desaparecidas en un municipio las hemos ido a encontrar a otro municipio porque tuvieron un problema familiar, se discutieron ya sea con el padre o con la madre y se fueron a donde sus abuelos, donde sus tíos, donde un amigo, donde una amiga, y otros naturalmente que también se toman el tiempo de desconectarse de la familia, no reportar, y andaban en otro tipo de actividades, pero es importante cómo ese trabajo coordinado también está
hemos logrado tener esa conciencia de parte de la sociedad, en el sentido de que sí percibimos que estamos recibiendo estas denuncias de una manera más pronta, y esa prontitud con la que la gente está acudiendo, ya sea a sede fiscal o a sede policial, es la que nos permite poder tener estos resultados en un buen tiempo. Sabemos que el tiempo es importante. Precisamente, este es un ejemplo, ministro. Ahí tenemos en la cuenta de la Policía Nacional Civil, donde señalan, localizamos, y están las iniciales, quien fue reportada como desaparecida el día de ayer en el distrito de Italia, en Tonacatepeque. La menor decidió ausentarse de su hogar por problemas con su familia y no sufrió ningún delito. Obviamente no se va a mostrar la identidad, pero este es uno de los casos, que es denunciada como desaparecida, pero posteriormente están encontrándolas, afortunadamente, gracias a Dios, sanas y salvas. Sí, y eso es lo importante de este trabajo coordinado, Marisol, al activar estas mesas de crisis en cada municipio, como decía, y no solo nos hemos quedado ahí, hemos estado haciendo toda una revisión, no solo de los pasos del protocolo, sino de las técnicas que se utilizan en la entrevista para poder tener esa información. Hemos encontrado naturalmente en toda esta revisión que se ha hecho cómo muchas personas no manifiestan esos problemas o esas discusiones que tienen muchas veces con sus hijos, que son al final los que provocan este tipo de ausencias voluntarias, porque hay que hablarlo así, y también esa misma revisión, ese mismo modelaje que se está haciendo de los protocolos, del protocolo de acción urgente, por supuesto que nos está llevando también a la fase final de toda esta revisión, y que va a culminar con algunas reformas en las leyes que necesitamos precisamente para seguir dando estos resultados de forma oportuna y poder, desde el momento de la recepción de denuncia, poder tener la capacidad de advertir si esa desaparición está relacionada a una ausencia voluntaria, porque donde tenemos que actuar con toda la firmeza y con toda la capacidad, no solo en el territorio, sino a nivel también tecnológico, es cuando de la denuncia nosotros podamos advertir que se trata de una ausencia involuntaria, de tal suerte que sí hemos estado mejorando todo este trabajo, y estas son revisiones, reuniones semanales. De ahí es donde vimos cuáles eran las mejores unidades departamentales que estaban trabajando, y ahí hemos estado trayendo personal de Occidente y de Oriente para que se empape de ese modelaje, de esa correcta aplicación de estos protocolos de acción urgente, y es lo que nos ha permitido también a nivel nacional poder tener ese éxito en la ubicación de estas personas, ya sean personas adultas o personas menores de edad que por todas esas diferentes aristas que hay detrás de una ausencia voluntaria, es que pues corresponde hacer todo este trabajo, pero que por dicha, y es importante mencionarlo también, Marisol, es esa confianza que hay de parte de la sociedad en la policía, porque sí hemos podido advertir. No estoy hablando del incremento de denuncias, estoy hablando del tiempo, del timing en el que estamos recibiendo las denuncias, que muchos de estos casos están en el tiempo correcto y también se están resolviendo en el tiempo correcto, y también aclarar a la población que no se trata, como lo han querido hacer ver algunos malos periodistas, porque ni siquiera investigan, que estamos en un incremento de casos del fenómeno de desaparecidos. No, el fenómeno de desaparecidos también lleva la misma suerte de otros tipos de delitos, que gracias al Plan Control Territorial y esas acciones oportunas, y también a ese liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele, porque él está informado de todo este tipo de actuaciones que estamos haciendo. Por supuesto, está muy bien enterado del fenómeno de los desaparecidos, y es donde
precisamente nosotros estamos volcando todos nuestros recursos para precisamente seguir dando estos resultados y ubicando felizmente a estas personas que tienen una ausencia voluntaria, y en las involuntarias, por supuesto, también es importante todo ese trabajo que estamos haciendo para hacer justicia en esos casos donde no es una ausencia voluntaria. Un liderazgo que viene desde el Ejecutivo empeñado en reducir las tasas de criminalidad que desgraciadamente cobraron tantas vidas en nuestro país. Y eso nos lleva precisamente a hablar de que enero se convirtió en el mes más seguro de la historia reciente de El Salvador. De acuerdo al experto en criminología Ricardo Sosa, enero de este año se convirtió en el mes más seguro de la historia, con una reducción del 25.2% en los homicidios en comparación al mismo periodo en el 2021. Datos que son irrefutables, como usted lo decía. Pueden existir muchas voces que quieran seguir creando esa crisis entre la población salvadoreña, ese temor, pero las cifras son irrefutables, ministro. Sí, es importante. Naturalmente, estas cifras son las que nosotros continuamente, día con día, estamos revisando, porque es donde estamos viendo el resultado de todas esas políticas en materia de seguridad pública, no solo a nivel territorial, sino a nivel de ese trabajo coordinado y conjunto entre policía y fiscalía, que estamos viendo el resultado. Y esto, haber cerrado enero con uno de los eneros menos violentos que hemos tenido en la historia en violencia homicida, no es algo por arte de magia, Marisol. Detrás de esto está toda esta campaña a nivel nacional para poder sacar de la calle a estos homicidas que ya lo hemos dicho como gabinete, no los queremos en nuestras comunidades. Solo el año pasado, para que tú tengas una referencia, sacamos de la calle, ya sea por órdenes de la Fiscalía General de la República, por órdenes judiciales y en flagrancia, más de 2.000 homicidas de las calles. Y en lo que va del año, llevamos 109 homicidas reclamados por la justicia o por la Fiscalía que hemos sacado de la calle. Y a esto se le complementa con ese trabajo de poder resolver la mayor cantidad de homicidios que se cometen. Solo en enero tenemos una resolución vía flagrancia y vía investigaciones que supera el 35%, pero 35% en un país donde la impunidad era del 97%, es hablar, claro, no son los números que queremos, no es El Salvador que nos merecemos, pero precisamente lo que queda claro es que ese trabajo en conjunto y seguir fortaleciendo y apostándole a mejorar ese tipo de relaciones, hacer estas inversiones estratégicas en materia de tecnología. Tú lo mencionabas en el espacio anterior, en la pregunta anterior, en el tema de desaparecidos, poder integrar un solo sistema para recepcionar denuncias, para poder tener ambas instituciones en tiempo real la misma información. Eso es parte de ese trabajo coordinado, de esa inyección o de esa innovación en materia de tecnología también, que tiene que soportar todos los métodos tradicionales con los que resolvemos los crímenes que ya sabemos, el levantamiento de la escena del delito, la ubicación de testigos, pero todo esto también se complementa con toda esa gestión de nuevas tecnologías que nos ha permitido, y lo hemos venido comunicando en su momento también, poder resolver una cantidad de crímenes de donde no teníamos más que el cuerpo, porque eran zonas despobladas, y cómo de una escena con tan poca información a nivel de testigos, a nivel de referencias, poder llegar a resolver un crimen y poder reconstruir todo lo que las víctimas pasaron antes de que fueran asesinadas. Y esto que sin duda se logra con el apoyo de la actual Asamblea Legislativa,
la pasada Asamblea Legislativa negó, recordemos que negó los votos para los fondos del Plan Control Territorial, y que ha sido este Plan Control Territorial, por ejemplo, con su fase 4, que es incursión, donde ha llevado a todo el ejército a los diferentes municipios, a las diferentes colonias que representan, digamos, cierto grado de inseguridad. ¿Ha sido vital el apoyo de la Asamblea, ministro? Sí, ha sido vital la nueva Asamblea. Como sabemos, los anteriores o las asambleas de esa casta política que, gracias a Dios, el mismo pueblo se encargó de sacarlas del mapa político, precisamente por su incapacidad y por su indiferencia de resolverle los problemas de seguridad a la gente. Y no solo problemas de seguridad, Marisol. Vemos también fíjate que detrás de todo Estado, aquí en América, en Europa, en Asia, hay 3 pilares fundamentales que tú tienes que resolver a la sociedad, a la población: salud, educación y seguridad. Curiosamente, en estos últimos 40 años, ninguno de los gobiernos se preocupó por entregar esas 3 cosas básicas a la población: salud, educación y seguridad. No, tal vez por esa memoria corta que muchas veces nos acostumbramos a tener, pero la pandemia nos develó realmente y nos mostró a todos los ciudadanos de cómo estaba nuestro sistema público de salud, que eran unas condiciones infrahumanas, ni siquiera en condiciones óptimas para las enfermeras y los médicos que prestan su servicio, sino también para la población. Hemos visto cómo en menos de 2 años hemos reconstruido toda esa red hospitalaria, y el presidente Nayib Bukele siempre lo menciona, llevarla a condiciones donde nuestra ciudadanía no tenga nada que envidiarle a un servicio privado. Y eso pasa por transformar naturalmente toda esa burocracia enquistada dentro de todas estas instituciones, y la hemos puesto precisamente al servicio de la población. También en materia de educación, toda la remodelación y las inversiones que se están haciendo en la escuela. ¿Por qué lo menciono? Porque en todas estas, todo el gabinete del presidente Nayib Bukele estamos involucrados. ¿Ya? Porque precisamente son de los servicios básicos trascendentales que cualquier país le tiene que dar a su población. Entonces, claro, venimos de ese estadio donde esta casta de políticos del pasado le dio la espalda incluso a estos 3 servicios fundamentales. ¿Ya? Con la nueva Asamblea logramos la aprobación de los fondos para modernización del BESIE, para también apostarle al tema de oportunidades desde tejido social, para seguir construyendo esos cubos que son ese símbolo de la presencia del Estado. ¿Ya? Recordemos por qué el fenómeno de las pandillas lo dejaron crecer. Precisamente porque no había Estado en nuestras comunidades, no habían unidades de salud óptimas, no habían escuelas óptimas, no habían puestos de policía óptimos. Entonces, ahora que detrás del cubo, que está todo esos servicios de salud, de educación, de vivienda, de mejoramiento de infraestructura municipal, que van detrás de cada cubo, porque es importante recuperar la presencia del Estado en esos territorios, pero no solo desde la óptica de la represión, de la presencia policial o militar en la zona, sino también desde la óptica social. Y tenemos que hablar también del trabajo que hace la Asamblea. En su experiencia, ministro, usted fue fiscal por muchísimo tiempo, conoce la importancia de las leyes del Código Penal, y el pasado 1 de febrero pues la Asamblea aprobó con 63 votos las reformas a uno de los artículos para regular la incorporación y producción de la evidencia digital en los procesos judiciales. ¿Qué va a significar, qué va a representar esta modificación en el Código para la investigación y el trabajo que se hace desde el Ministerio de Seguridad y Justicia? Sí, yo creo que esto marca
la reforma marca dos hechos muy importantes y de mucha trascendencia hacia las nuevas formas o hacia poder responder de mejor manera las nuevas modalidades de cometimiento de delito. Primero, por un lado, Marisol, esto demarca muy bien el proceso de digitalización de la justicia. ¿Ya? Esto nos va a permitir ir dejando cada vez más el papel, la tradicional, el expediente que hasta se bordaba para no perder los 200 folios por cada pieza. Digamos que por un lado entramos ya a ese proceso de modernización de la justicia, que es lo que nos permite esta reforma, pero también por el otro lado estamos empatando lo que en las sociedades se está desarrollando, que naturalmente es un incremento de delitos que tienen que ver con la utilización de herramientas informáticas. Muchas de ellas llegan a nuestros dispositivos móviles y ya sea a través de redes sociales o a través de correo, también están afectando. Imagínate la generación de un video que involucre una actividad sexual de un menor, como nosotros, como autoridades, no vamos a querer llegar a quién fue el originador y de dónde toda esa actividad de esparcimiento de ese video se generó. Entonces, hemos visto también cómo hemos estado dando resultados también en materia de todos esos delitos, de esas estafas informáticas o electrónicas. Precisamente esta reforma viene a suplir todas esas necesidades que tenemos en base a estas nuevas modalidades de cometimiento de delito, que naturalmente, imagínate un chantaje vía redes sociales o vía chats, de los chats tradicionales, son chantajes que están poniendo en muchos aprietos a muchos jóvenes, a muchas personas, y que precisamente no lo podemos encarar de la forma tradicional. Tiene que ser a través de esta forma tecnológica, y es lo que precisamente nos va a permitir. Y hay otra herramienta importante que incluso fue cuestionada por los mismos de siempre, el poder utilizar agentes encubiertos de una manera digital. Esto no sé por qué razón ellos generaron ese morbo, ¿verdad? Entendemos que ellos están en contra de todo, pero oponerse a una figura de un agente encubierto digital, cuando tenemos figuras de agentes encubiertos humanos, ¿ya?, es estar en contra de las nuevas prácticas, de esa modernización hacia donde queremos llevar nuestras instituciones. Es importante poder tener este tipo de figura precisamente para poder resolver y entender de mejor manera muchas actividades delincuenciales que se están desarrollando detrás de las plataformas de redes sociales. Sin duda esto nos lleva a que nuestro país esté a la vanguardia de los delitos informáticos. Esta normativa incorporará pruebas como imágenes, videos, audios, correos electrónicos para que puedan ser judicializados. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Quiero despedirlo con otro tuit que ha colocado Centros Penales. Estamos pendientes de esta situación que se registró esta mañana, un incendio en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Y aquí está, de la cuenta de Twitter de Centros Penales, donde dice: gracias a la pronta coordinación entre bomberos y penales, el fuego se ha logrado controlar en el Centro Penal La Esperanza sin reportar pérdidas humanas. Así el tuit que le da tranquilidad a las familias, y lo veníamos insistiendo desde más temprano. Gracias, ministro, por su visita. Gracias, Marisol. Gracias por la oportunidad también de poder conectar y de poder informar y mantener informada a los salvadoreños. Sepan que detrás de este gabinete de seguridad estamos siempre comprometidos con poder resolver la mayor cantidad de crímenes que se cometan y precisamente paso a paso llevar
a construir El Salvador que nos merecemos en materia de seguridad.